Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la gente del programa. Yo soy Mauricio, el conductor de siempre del podcast favorito de toda la humanidad y la naturaleza junto a los animales también. Hoy día, en esta noche de hoy, tenemos un invitado súper especial, un pintor contemporáneo de Perú muy importante a nivel también internacional. Quería poner mi cámara porque tengo varios cuadros acá en la casa de mi abuela en la que estoy y en mi propio cuarto tengo todavía mi cuadro tuyo del fútbol Mm. y también el de este carro con frutas. Y bueno, creo que ya es momento de presentarte, José Gómez. Bienvenido al programa. Un placer tenerte, aunque sea en audio, a pesar de los problemas técnicos. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Es un placer estar contigo esta noche. No hay de qué, no hay de qué. ¿Verdad? El placer es totalmente mío. Hay varios temas de los cuales podemos hablar. Yo en realidad te conozco por mi hermosa madre, porque Así es es. una gran amiga tuya desde hace mucho tiempo atrás, seguro que desde antes de que haya nacido. Pero sí, me imagino que tu pintura todavía viene de más atrás, esa relación, ¿no? ¿Cómo empezó esa relación con la pintura? Cuéntame, José. A ver, empezó, como muy bien dices, desde mucho atrás. Yo soy el tercero de cinco hermanos Mm, y mi padre, cuando era joven, él quería ser pintor también, pero él venía de provincia, del centro del país, y bueno, estaba solo, estaba chico aquí en Lima, y la verdad que se le complicó. Lo único que pudo hacer era estudiar en una escuela por correspondencia, Lucina, mira qué tiempo, por ah, ya. correspondencia en una escuela argentina. Entonces, él siempre tuvo el anhelo que algún día, cuando tenga un hijo, pues que siga ese camino que él no pudo, ¿no? Entonces, bueno, mi hermano mayor, que me lleva 5 años, él dibuja. Yo tenía, desde que tengo uso del recuerdo, de memoria, de razón, tenía 3 años, tenía 8, y su cuarto estaba lleno de dibujos. Mi padre se dedicó a la fotografía comercial, de eventos, y siempre nos incentivó a dibujar, colocaba fotos, retratos así de Jesús, ¿no? Y hacía competencia con mis hermanos. Y este Claro. hermano mayor siempre ganaba los concursos domésticos, ¿no? Mm, Entonces me dio mucha motivación en casa y claro, yo no dibujaba como este hermano que tenía ese talento de poder ampliar de manera realista las fotografías de mi padre, pero sí me nació esa curiosidad y ese amor por esto, por el arte, por el dibujo, ¿no? Y como mi mm. padre tuvo libros de arte, yo lo que hacía era mirar muchos libros. Pero aquí viene la parte Ah, bueno, estoy curiosa, en ¿no? entrevista. Oh, perdón. Aquí viene la parte curiosa que no me jalaba, por ejemplo, mucho ponte el Renacimiento, me jalaba mucho el Greco, Ah, por claro, ejemplo, ¿no? El claro. dramatismo del Greco, las pinturas negras de Goya. Yo tenía 7 años, ¿ya? Me jalaba mucho ese tipo de arte, ¿no? Y no sabía por qué, después lo entendí con el tiempo, ¿no? Entonces, este hermano Mm, ingresa a Bellas Artes cuando yo tenía 13, 14 años. Y yo recuerdo que el colegio me iba a verlo a la escuela de Bellas Artes y yo me enamoré del lugar. Dije, esto es para mí. Y yo del colegio me iba a Bellas Artes y mi hermano ya conocía un montón de gente. Me pedía que me lleve a la biblioteca y me quedaba hasta las 7 de la noche sacando copias claro, claro. de Miguel Ángel, dibujando mucho y el ambiente. Me encantaba Bellas Artes porque sentía, wow, dije, esto es fantástico, ¿no? Así que bueno, desde muy chico, como te das cuenta, tuve ese llamado,
ese anhelo de dedicarme, lo tuve claro desde muy joven, ¿no? Dedicarme a esto con muchas ganas y con mucha pasión. Sí, bastante interesante, José. En verdad, mencionas tus influencias. Por ahí hemos conversado anteriormente y también has hablado sobre el oscurantismo, ¿no? Que también lo noto presente en parte de tus obras. Pero bueno, mencionaste al Greco, ¿no? Sí, Como influencia, ¿no? Am, y en esos primeros años estuviste ahí bastante inmerso en la fantasía de las bellas artes. Genial. Am, sí. conociste autores peruanos también, me imagino. Tilsa Sushi, ya, pucha, Sí, genial, no sé. te cuento, mira, tuve mucha bendición, la verdad, porque del colegio, yo recuerdo, tengo una anécdota muy bonita. Yo estaba en primero secundaria, yo ya dibujaba y todo, y amigos de años mayores, o sea, porque como te conté, tengo dos hermanos mayores que estaban en el mismo colegio y me miraban que dibujaba y me decían, este pata dibuja como López. López. La cosa que en tercero secundaria hubo un concurso local del colegio y como mi papá tenía, pues improvisé un caballete de un trípode metálico, le puse unos fierros Wow. ahí, y estaba mi hermano en Bellas Artes, así que yo fui todo artista a mi colegio y armé mi caballete, todos los chicos dibujando en mesa, y vino un chico, ¿no? Muy sencillo, muy humilde, afrodescendiente se notaba, pero yo ni caso, ¿no? Vino y me preguntó por el caballete y yo, como te digo, yo era el artista de mi colegio, Sí. según yo, ¿no? La cosa que ya, según estuve pintando, terminó el concurso, yo volteo, giro y veo el trabajo de este chico. Fue la primera obra de arte que vi en mi vida, ¿sabes? Wow. Así vivo, de verdad vivo. Y desde ahí no te puedo decir que fue amistad porque yo al lado de él yo no sabía nada de nada, ¿no? Porque a pesar que yo iba a la escuela, yo me dedicaba a copiar, porque Claro. buenos años estuve estudiando artistas, ¿no? Aprendió a dibujar y todo. Este amigo ya dibujaba, ya pintaba dibujaba en Geo de la Unión retratos para vivir, a turistas, dibujaba en la calle, su papá estudió en Bellas Artes, su papá era un ítalo peruano y su mamá era una señora morenita, me imagino que de Ica, del sur, así que eran varios hermanos y eran unos personajes, ¿sabes? Y todos los hermanos, incluido este amigo, eh, gente muy culta, cultísima, y estudiaba canto lírico, ¿sabes? Yo no siento que me volví amigo de él, yo era su discípulo, así, o sea, y conocí a su padre, su papá fue profesor en mi colegio, pero ya cuando ingresé a primera secundaria se estaba jubilando. Era un señor bajito, le decían doctor Chapatín porque, bueno, ya sabes la ignorancia de los chicos, ¿sabes? Se quedaban con la facha, pero no sé, el señor era un maestro, ya enseñaba perspectiva, había estudiado, hecho murales con Orozco, Siqueiros en México, un personaje, pero como tuvo muchos hijos, él se dedicó a la docencia y a sus hijos pintaban en su casa como una cosa, como un ejercicio, ¿no? Y este amigo Álvaro, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, Álvaro López Rizo, él, él se dedica ahora, él está en el coro nacional, ¿no? Es cantante lírico, como te digo, se dedicó a esto. Y a mí fue el primer acercamiento que tuve al arte de verdad. Cuando yo le enseñaba a él mis dibujos, él me decía, Gómez, eres un buen copista, pero no eres creador. Teníamos 14 años, hombre. La cosa que me dijo, para que tú crees, tienes que partir de la naturaleza. Y nos íbamos a la calle a dibujar lo natural. Me enseñó a perder el Wow. miedo de dibujar retratos en la calle. Y de los 14 años dibujaba en el Girón de la Unión retratos a turistas. ¿Qué te digo? Mira,
tuve esa cercanía con gente maravillosa, ¿no? Maravillosa desde muy joven, que me ayudó muchísimo a entender lo duro que era este camino y esta vía, pero a la vez con unos placeres y unos aprendizajes únicos, ¿no? Ellos vivían cerca a donde vivió Mareda, en la Victoria, y entonces yo iba muy seguido por allá, y bueno, anécdotas muchas, ¿no? Porque ese señor había sido alumno, el papá de este amigo Álvaro, alumno de Sabogal. Mira qué tiempo, ¿ya? Claro. Entonces, sí, sí, tuve mucha suerte, mucha bendición con gente, o sea, desde muy temprana edad, con gente muy cercana, ¿no? Sí, Bastante genial. En verdad, mencionaste a Siqueiros, ¿no? Gran muralista mexicano, ¿no? Rivera, Sabogal, exacto. ¿no? Geniales autores. En verdad, tuviste una formación desde distintos puntos de vista muy fructuosa, ¿no? Muy interesante, muy simbólico. Y justamente cómo se percibe, en verdad, esta simbolicidad, ¿no? En tus obras, ¿no? ¿Qué papel realmente juega un poco lo que viene a ser el mito, ¿no? En tus pinturas, ¿no? Como forma de memoria, ¿no? Porque en este país, o sea, tenemos bastante, aparte de la propia realidad, esa misma realidad absorbe bastantes capas de historia, lenguas, creencias, ¿no? En tus cuadros parece que tú tratas de reconciliar, ¿no? Estos tiempos en tus estilísticas, ¿no? O sea, también has hecho obras de distintos tipos y momentos históricos, ¿no? Entonces, las figuras que parecen emerger de estas realidades, ¿no? O también del sueño propio, ¿no? Son símbolos de identidad local que, que dejan bastante huella. ¿Tú cómo crees que estos símbolos ah, en tus pinturas han evolucionado y han influenciado a la gente a lo largo del tiempo? Sí. Mira, sigo explicándote un poco esto con los recuerdos de esos años, ¿ya? Ujú. Cuando yo estaba en los 14, 15 años, aún en el colegio con este amigo, eh, íbamos a Bellas Artes, éramos escolares, ¿eh? Y Sí. este amigo ya conocía gente, estudiante de la escuela, y él le corregía a la gente de la escuela. Mira qué tan buen pintor era este amigo, que entramos a taller y él le corregía a estudiantes de arte, ¿no? Tenía una maestría para pintar, pero él no apostó, ¿sabes?, por el arte, por la pintura, porque él tenía, mira, tenía este maestro, que era su padre, pero a la vez este maestro, por las mismas condiciones en que habían vivido muchos hermanos y dificultades económicas, Bueno, él no quiso arriesgarse a apostar por esto, teniendo todos los recursos, ¿eh? claro, El talento, la brillantez, y apostó por un camino también complicado, pero como él también cantaba, él se dedicó a la lírica y mira, y le va bien por lo que sé, por lo que sé. qué bueno. Entonces, en ese camino de conocer gente, yo de 14 15 años, en el Girón de la Unión habían otros artistas, gente que había pasado por Bellas Artes, y a veces compartíamos, gente muy mayor, gente que ya había terminado la escuela, ¿no? Pero todos nos conocíamos, imagínate, Lima, te hablo del año 84, 85, ¿no? Eh, nos íbamos en una reunión, perdón, a Parque Universitario a tomar café, pero un café malo, barato, aguado, ¿ya? En un ambiente Claro, muy oscuro, sombrío, y ellos sí, pues. hablaban de revolución, hablaban de cambios, y yo, yo los escuchaba, yo era chivolo, chiquillo, pero en mi mente yo quería, o sea, ser, ¿cómo te digo? O sea,
no era para mí nada difícil seguir un camino underground, ¿no? Claro, Oscuro, porque ellos renegaban de todo, renegaban de los estudios, de que ir en contra del sistema, en contra de todo. Y yo claro, decía, pero estos chicos, yo los miraba y me preguntaba, pero ¿qué pasó? Yo tenía cierto sentido, porque aún tenía 15, 14 años, y estaba haciendo mis prácticas en la calle, pero ellos ya eran mucho mayores, 15, 20 años mayores que yo, claro. pero habían pasado por la escuela de Bellas Artes, no habían terminado, seguro sí, pero yo dije, no, yo voy a hacer el camino, no el camino correcto en la vida, pero dije, Sí, voy a acabar el colegio y voy a postular a Bellas Artes y voy a estudiar ahí y voy a hacer mi tarea, claro. voy a hacer la tarea, ¿no? Entonces, y luego recordé algo que lo leí del mismo Vasari, ¿no? El gran biógrafo del Renacimiento, Ujú, cuando habla de, por ejemplo, en su libro de biografías, habla de Leonardo da Vinci cuando dice, y el joven Leonardo entró al taller del Verrocchio a los 14 años a estudiar cabezas y pliegues, trajes, ¿no? No dice Vasari que entró para ser un artista, eso fue ya el destino, Dios, lo que quieras llamarle, ¿no? Lo que llevó a claro, Leonardo a hacer lo que hizo. Pero él, a la misma edad que tenía yo dibujando en la calle, él entró a un taller para aprender las cosas básicas, ¿no? Que era copiar calcos de yeso, dibujar las telas, y son esas cosas humildes que hay que hacer, hay que aprender a hacer, que la suma de eso más la vida y las lecturas y las vivencias te pueden llevar a algo como lo que hizo él. Bueno, él fue único, ¿verdad? Pero sí, entonces me dije, ¿no? No, pues, bueno, empecé a entender que todos vivimos en el mismo planeta, pero cada quien es protagonista de su propia historia y tú cuentas la historia de tu ángulo, pues, ¿no? Entonces, pienso en lo que tú mencionas y para terminar, encerrar un poco la idea, en ujú, esos años hubo una exposición en lo que es ahora la Pinacoteca de Arte Contemporáneo del Museo San Marcos. ujú, Yo entré, me acuerdo, la Pinacoteca en esa época era pequeñita y vi cuadros de Humareda, vi cuadros de varios maestros contemporáneos y yo claro, decía, qué chévere ver esta colección, o sea, me hacía mucha ilusión ver arte tan bueno en el centro de Lima, que en esas épocas estaba muy dejadísimo, era terrible, ¿no? sí, Entonces, y pasó el tiempo, pasaron las décadas y no sé si tú sabes que yo tengo, cuando estaba Elia Román de directora del Museo San Marcos, ella me invita a hacer una donación y yo más que feliz hice una ujú, primera donación, una de 5 que quería donar porque yo siento que mi trabajo tiene como varias facetas, tiene varias caras de la misma dirección que ujú, van eh, variando según las circunstancias como las que yo me siento, ¿no? A veces se vuelve más lúdico, a veces se vuelve más social, a veces se vuelve más de una forma o de otra. Por eso que tú me decías que a veces, ¿no? Las temáticas son de preferencia urbanas, pero a veces sientes que hay unas variantes, ¿no? claro, Emocionales por las sí, circunstancias, ¿no? Entonces, la suma de todas esas experiencias, pues, te van dejando, van colocando en uno la impronta de lo que ves, ¿no? Yo veo trabajos de hace 5 o 7 años y se nota que hay cambios necesarios que no te los propones, sino que simplemente es el andar, ¿no? El andar y las preocupaciones momentáneas, también con el tema estético, que se van dando en el proceso de que vas haciendo camino con tu pintura, ¿no? Por ahí es la cosa. sí, comprendo tu punto, bastante atinado, en mi opinión. Aún así, mencionabas lo de San Marcos, esa etapa de donación y previo
conocimiento de los autores contemporáneos, am, como Mareda, ¿no? No sé si sacarás Sí, a Tola también, ¿no? Que era otro autor claro, muy, muy claro. interesante. Y bueno, en verdad el contexto es súper intrínseco en la obra y no más en esta actualidad. ¿Qué significa para ti pintar en este contexto actual del arte peruano, ¿no? Mira, esa pregunta es dura. Justo, mira, hoy inicia un evento social importante, se llama El Rastrillo, en el Puricultorio Ah, Pérez Aníbal, sí, que, claro, con las ventas, estas señoras hacen mucho bien, mucha obra social. Sin embargo, ese evento que tiene igual un matiz bastante pituco, ese ajá, término es nuestro, ¿verdad? claro, sí, Eh, pero no, recién hoy compartí algo de este proyecto porque no sentía, ¿sabes? No estaba animado de poder compartir nada en mis ya, redes sociales porque esto último que está pasando en el país eh, te desarma, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, cómo voy a compartir? Vayan a esta exposición, me pueden comprar arte para ayudar. Sí, es necesario porque hay mucho por hacer, sí, pero la realidad te supera, te supera. sí, sí, Entonces, es muy doloroso, ¿no? Es muy sí, triste y doloroso. Así que tengo varios colegas que han inaugurado justamente o el mismo día de la última marcha o días antes o después, y sus proyectos han estado eclipsados, ¿no? Por la tragedia, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil hacer arte en estos tiempos, más aún cuando la realidad te supera y cuando se supone que las personas que han sido elegidas libremente para que nos protejan o velen por tu integridad, son las primeras personas que hacen lo contrario, ¿no? Entonces, te quedas, en verdad te quedas mal, ¿no? Te quedas mal pero tú tienes que continuar porque eso es lo que hacemos. O sea, hablo de la comunidad artística, las obras de teatro continúan, las exposiciones, pero eh, estas marchas, estas protestas son simplemente la punta del iceberg de una realidad que ya ha llegado a un tope, ¿no? Y se nota sí, por la misma frialdad e indiferencia, ¿no? Notas, siempre, mira, que tengo uso de razón, siempre acá tienes que lucharla mucho, tienes que trabajar mucho y siempre cada gobierno es como empezar de nuevo, todo de nuevo, ¿no? Pero, sin embargo, ahora no solamente es empezar de nuevo, sino sientes que te despojan de armas, ¿no? Cada vez estás más desnudo para enfrentarte a una realidad que te golpea a lo bestia, ¿no? Entonces, eso es preocupante, eso es algo nuevo también, ¿no? Es algo nuevo y preocupante y eso hace que la gente pues se sienta muy insensible y muy indiferente, ¿no? Imagínate, pues, y la cultura, o sea, acá es la última rueda del coche, ¿no? Entonces, hacer arte en sí, el Perú es extremadamente complicado, ¿no? Mis respetos a todo el gremio de escritores, poetas, actores, bailarines, cineastas, escritores, o sea, la verdad que es un camino muy, muy difícil, ¿no? sí, sí, en verdad la sociedad, ¿no? Desde el presidente de la prostidemocracia hasta el último trabajador, am, están esquematizados en una cuestión de desigualdad muy, muy denso en general. Entonces,
estas cuestiones están buenas de tratarlas y hablarlas siempre en medios que puedan haber. Y, y bueno, ah, la gente sí, pues, ¿no? Ríe por no llorar un poco, lamentablemente. Y a pesar de eso, seguimos, ¿no? Tratando de progresar en el circo, ¿no? Aunque sea duro. Ujú, Pero bueno, para un poco darle más dopamina al asunto, ya saliendo de, de este oscurantismo. am, bueno, me mencionaste que estabas presentando una cosa en el Cusco. ¿Qué proyectos estás así moviendo actualmente? sí, a ver, varios, ¿no? Varios. Bueno, la pandemia fue, creo que marcó un antes y un después, ¿no? Totalmente. Fue un antes y un después. Antes la pandemia trataba, bueno, yo empecé a viajar fuera del Perú en el año 2000 Ya. y he tratado de no parar, ¿no? No parar por lo mismo que te mencioné hace un momento, ¿no? Eh, y es curioso porque viendo un poco para atrás, gran parte de mis exhibiciones las he hecho fuera, ¿no? No quiere decir que tenga coleccionistas acá, pero creo que tengo más fuera que en el Perú y eso me apena mucho, ¿sabes? Porque uno siempre quiere ser profeta de su tierra, pero a Sí, veces no completo. ocurre, pues no ocurre, ¿no? Mm, Y bueno, entonces me he movido más fuera con toda la logística, también gente de mover toda una exposición claro, es extremadamente difícil sí. y generalmente yo soy mi propio auspiciador, Sí, lo entonces haces más duro. sí, se hace durísimo. Pero bueno, lo vine haciendo hasta el 2019, por ejemplo. Ya el Ya, 2020 estaba armando un proyecto para Chile, pero la pandemia vino y bueno, a todos nos golpeó de muchas formas, ¿no? Muchas. sí, sí. Así que después de ello, ya empecé a viajar desde 2023, pero hasta ahora me estoy moviendo más por la región, o sea, estoy, por ejemplo, Ya, Panamá, Ciudad de México, Monterrey, Quito, recién en mayo expuse en Valparaíso, en Chile, y también me interesaba mucho conocer esa región, que estando tan cerca, imagínate. sí. Así que ahorita estuve, o el proyecto muy bonito que se llama Arte Puerto, es en este balneario, esta zona, más que balneario, es como, imagínate que es como un Callao, ¿no? Es como el Callao, se podría decir, porque es puerto, pero a la Ya, vez hay mucha movida cultural, mucha movida, entonces es un edificio que lo toma esta gente y hace una especie de gran exposición, ¿no? genial, Tienes que postular y te aceptan y, bueno, llevas tus obras y las exhibes. Es claro, un mega evento. genial, genial. Sí, y de esa exhibición eligieron a 30 en otra sala, que no recuerdo en este momento, pero en Valparaíso termina este fin de mes. Mm, Eso es en Valparaíso, en Chile. Luego, ahorita estuve en un pequeño concurso en un museo pequeño también. No fui en el Cusco, tuve ya. un sexto premio. Ah, qué bueno. Y bien, contento también por ello. Y ahora, en Martín Yepes, la primera semana de noviembre, en una colectiva que tiene como eje temático, es curioso, y justamente lo acepté por ello, sobre los gatos. Ah, ya, interesante. Entonces, sí, justamente ya la hora tengo lista y también toda una preocupación ahí, porque, ¿no? Una cosa es, te vienen las primeras ideas, lo que quieres hacer, y luego al final resulta algo totalmente opuesto, ¿no? Y después de eso, espero, porque tengo obra en muchos lados, tengo obra, bueno, Mm, en las mismas ciudades que te he hablado, tengo obra mm, que quiero ir a resolver. O sea,
ver qué hago con ellas, ¿no? Ya. Entonces, eso, moverme, porque la realidad te invita a apuntar, a apostar afuera, ¿no? Me apena que sea así, pero bueno, entonces estoy viendo, es probable que regrese a Santiago de Chile antes de fin de año. Me encantaría volver a Ciudad de México también. Y tengo obra en Nueva York, que también quiero mover algo, pero bueno, eso es un poco ya más complicado en medio de las realidades de los mismos Estados Unidos ahora. Uf, Pero bueno, veamos qué pasa, ¿no? Por lo pronto tengo lo de Lima, lo del, como te digo, Martín Yepes, primera semana, ya te pasaré la voz con tiempo. no, Y, excelente. y, y sí, y lo de Santiago, porque dejé obra, como te digo, en Valparaíso, pero también en Santiago de Chile, veamos qué pasa, ¿no? Pero esas son Sí, las cosas inmediatas que tengo que hacer. bravazo, bravazo. Bueno, hiciste hincapié en un punto relacionando el Callao con Valparaíso y me acordé que también has estado en Monumental Callao. ¿Qué tal esa Sí, experiencia? sí. Tuve dos exhibiciones. Una que fue prácticamente simultánea, porque hice una que se llamó Mar y Puerto en noviembre y otra, El Color de la Fe, a las 2 semanas en el Mm, convento San Francisco. Entonces fue muy bonito y, y claro, o sea, la sala de Callao era la sala grande, esa sala que tiene vitrina que da a la calle y tenía ahí, la llené de polípticos, de trípticos, ¿no? Entonces, eh, el Monumental Callao me gusta mucho por el carácter que tiene, ¿no? En medio de una zona muy peligrosa, ¿no? Porque obviamente todo es lindo de día, de noche. Imaginarte caminar de noche por ahí no lo veo tan lindo, pero se ha hecho bastante y se hace mucho, ¿no? Se hace mucho. Este lugar hace muchísimo, ¿no? Entonces hice este proyecto que me encantó porque está la Capitanía del Puerto al frente, ¿no? Este terminal, así que a mí me Sí, jala mucho el tema de los puertos, me gustan sí. mucho, muchísimo. Y, y luego volví el siguiente año, 2023, con un proyecto también urbano que tiene que ver con los camiones. Son cosas que me encantan Mm, también. Son unos camiones que son polípticos, están armados de muchas piezas, mm, que cuento historias, ¿no? Porque el camión en el Perú, hablo de los camiones no esos bonitos, no camiones que están traídos de afuera, sino hay muchos camiones de provinciales que llevan productos, ¿no? Verduras, frutas de provincia entre los pueblos, que son armados, ¿no? Son con grandes talleres artesanales y los amplían, los ponen más altos, o sea, cuanto más carga, más peso, más todo puedan aguantar, bien, ¿no? Entonces son alucinantes. Pero yo lo que hago es que tú ves el camión generalmente de perfil, pero a la vez son cuadros, son historias, ¿no? De lo que pasa alrededor. Y esa serie la empecé a pintar en la pandemia, porque fue para mí, yo dije, no, sin esta gente, porque salir era, recuerdas lo complicado, ¿no? Pero esta gente, mm, ¿cómo llevas? Imagínate, Lima no produce nada, entonces, ¿cómo traes cosas del interior hacia la capital? Esta gente no paró de trabajar, a pesar de la pandemia, ¿no? Y viajaban con mm, ese temor y con estas cargas. Entonces, despertó en mí pensar en las historias que se formaban de estos viajantes, estos productores, ¿no? Entonces, es una serie que me encantó hacer y la estoy presentando eh, eh, para un espacio que espero sea Isidro. Tengo hasta curador. Un saludo a Jorge bravazo. Villacorta, que él vino a mi estudio unos meses y le encantó la idea, así que bueno, estoy esperando luz verde de la municipalidad, no tengo ningún apuro, así que eso saldrá cuando tenga que salir.
Ujú. y contento también, porque las cosas pues toman su tiempo, tú sabes, ¿no? Entonces, ya con Mm. correr el tiempo te das cuenta que no puedes apresurar nada, todo toma su tiempo, ¿no? Entonces, Sí, cuando es será. Así que, sí es. mientras tanto, hay que seguir trabajando, seguir atento, eso, atento, ¿no? A los mensajes que te da la vida y el día a día, ¿no? Sí, esa es totalmente. Bueno, para finalizar, siguiendo un poco la montaña rusa nacional, am, ¿qué consejo le darías a los jóvenes artistas de este país llamado Perú? Sí, yo veo que, o sea, ser artista, o sea, ser joven, yo recuerdo mi generación, o sea, que nada que ver, no digo que nada que ver en el sentido de mejor o peor, ¿no? Yo creo los jóvenes de ahora tienen un poco más de ventajas que cuando éramos jóvenes nosotros. Definitivamente, ¿no? Muchos tabúes, muchos miedos, o sea, que teníamos en nuestra época, pues ahora lo puedes manejar con total, ¿no? Honestidad, libertad con los adultos de tus medios, ¿no? Antes había esa brecha de edades, era muy marcado, ¿no? Y el joven andaba como medio solo, ¿no? Era un poco triste, te cuento. Entonces, no, yo Sí, veo que yo lo hablo desde la perspectiva de yo no soy padre, tú sabes, y mi hijo no es tan joven como tú, pero igual es joven aún, y lo hemos criado para que, con un trato muy horizontal a él, ¿no? Entonces, él siempre ha tenido una voz, una palabra, y se le ha escuchado, ¿no? Entonces, yo veo que en general los jóvenes ahora se les escucha, ¿no? Y eso está muy bien. Yo creo que eso es una cosa que ha ganado tu generación, la generación actual, y es algo, bueno, como ustedes han crecido con eso, no es tan normal, ¿sabes? Antes no era así, pero es bueno eso, que se te oiga, ¿no? Que el joven se le escuche, es importante, ¿no? Pero claro. también a la vez algo que me parece complicado es el peso de las redes sociales, ¿no? Me parece, me cuesta mucho creer el peso que toma eso en la juventud, ¿no? Lo veo y me sorprende, ¿no? Digo, ¿qué tanto puede pesar un like? Puede pesar, no sé, Sí, entonces no lo termino de entender, pero lo respeto y creo que hay que tomarse las cosas también con calma, ¿no? O sea, porque como todo pasa tan rápido, ¿no? Todo pasa tan rápido a la velocidad de un dedo, ¿no? De mover una. Entonces, yo creo que eh, están mm, más bendecidos de tener información, sí, pero eh, yo creo que hablando, por ejemplo, los jóvenes que quieran seguir a un tipo de arte, ¿no? mm, Eh, Así como estás tan informado, pero la tarea la tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, sea la disciplina que decidas tomar, la tarea la tienes que hacer, no te la va a hacer nadie, ¿no? O sea, entonces, como decía Miguel Ángel, ¿no? Cuando él destruyó sus dibujos porque no quería que nadie vea lo que le costaba dibujar, y decía, hay que dibujar todo tontamente, ¿no? O sea, repetidamente, repetidamente. Entonces, la maestría es la suma de horas, de decenas, de cientos de repeticiones en soledad, ¿no? Cuando escuchas a alguien tocar la guitarra brutal o cantar sí, súper bien o pintar muy bien, esa persona obviamente existe el talento, pero el talento también se puede hacer, o sea, se puede. Te digo yo que tengo sí, dislexia. Entonces, sí, en mi época no había psicólogo para eso, o sea, eras normal claro. o bestia, y la pasé muy mal. Mm, Entonces, sí, te digo, sí, igual sí, fácil hay una ahora introspección, hay un mirar hacia adentro y afuera al mismo tiempo que hacia su historia, comunidad, lenguaje, en verdad le da un valor, ¿no? El cual solo así la pintura se vuelve verdadera.
verdaderamente necesaria, ¿no? En la realidad, más allá de Así la es, inútil perfección de alguien así es. humano, ¿sabes? Sí, Así es, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que el ser joven ahora hay retos enormes, pero a la vez también tienes, yo creo, una generación de adultos, eh, como hemos pasado mucha indiferencia con, con otros sí, mayores en nuestra época, estamos más ávidos de poder escuchar. Yo creo que es un buen momento mm, para dialogar, un diálogo generacional, ¿no? Por eso sí, me apena muchísimo cuando los políticos, ¿no? Que serían el equivalente a nuestros adultos, sí, escuchan a la generación de ahora con desprecio, ¿no? O sea, mm, y dices, ¿qué pasó, no? O sea, cuando debería ser lo contrario, ¿no? Deberían sentarse a dialogar y ¿para qué llegar a tanta violencia cuando solamente sentarse y decir, bueno, esto no está bien, por favor, date cuenta que no, que por ahí no es, y mea culpa, imagínate, si fuera así, sería una realidad maravillosa, pero te das sí, cuenta sí, sí, que la política, el político peruano no ha crecido, ¿no? Han crecido mm, un poco la sociedad, los padres, un tanto, pero no los padres de la patria. Entonces, ahí hay una chamba, por eso, jóvenes, este abril, a elegir bien, no dejarse llevar por las palabras bonitas, ¿no? Hay que ver más allá sí, y eso, o sea, ver las redes sociales y estudiar bien a los candidatos, que no hay que equivocarse nuevamente. claro. Buenazo, oye, ha sido genial tenerte. Ojalá volver a conversar contigo. La próxima, en alguna ocasión, se hará. O ya nos veremos. Cuando Vayan quieras, al cuando quieras. evento en Martín Yepes. am, y eso, pues, estamos en contacto. Cuídate mucho. Un abrazo, ¿verdad? Muy fuerte desde acá, Muchísimas virtual. gracias. Y nada, Muchísimas gracias y por la invitación y cuando quieras, aquí estoy. bravazo. Y gracias a la gente que nos ha podido escuchar, al menos en audio. Ah, ya saldrá otro en video, ojalá. Pero nada, seguimos pues. Claro que sí, claro que sí. Seguimos, Mauricio. Un fuerte abrazo. Muchísimas Fuerte gracias. abrazo. Gracias, gente. Hasta Acá pronto. acaba. Hasta pronto. Acá acabamos.